En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Cuando la enfermedad renal crónica avanza, el trasplante renal puede representar una nueva oportunidad de vida para muchos pacientes. Pero antes de llegar a ese paso, es importante conocer quiénes son candidatos y cómo se realiza el proceso de evaluación. ¿En qué momento se recomienda un trasplante de riñón? ¿Qué pruebas y criterios se toman en cuenta para determinar si un paciente puede entrar al proceso? Conversamos con la doctora Verónica Mesa, directora médica del programa de trasplante de riñón, páncreas y donante vivo del Hospital Auxilio Mutuo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Seguimos aquí en nuestra conversación con la directora médica del programa de trasplante de riñón, páncreas y donante vivo del Hospital Auxilio Mutuo, la doctora Verónica Mesa, con quien hemos tenido esta conversación porque queremos que usted aprenda a cuidar y a conocer su riñón. Y si en su familia, como bien ha dicho la doctora, corre la enfermedad del riñón, hágase los análisis, vaya al médico, plantéele, dígale que usted quiere ver cómo está ese funcionamiento, porque todo a tiempo siempre va a ser mejor y como ella bien dijo en el segmento anterior, hay ahora tratamientos para poder frenar. Pero yo quiero hablar ahora un poco del trasplante. Cuando hablamos de trasplante en Puerto Rico, ¿en qué momento de esa enfermedad renal se considera que el paciente debe entrar en ese programa de espera para un trasplante? Esa pregunta me encanta. Trasplante es mi pasión. Claro. Y es bien importante todavía recalcar en Latinoamérica y en Puerto Rico, nosotros tenemos de las tasas más bajitas de pacientes que llegan a la lista antes de empezar diálisis, que es lo que nosotros conocemos como un trasplante preemptive. Todo paciente que esté progresando rápido su enfermedad renal y que se acerque a 30 mililitros por minuto, es decir, un estadio 3B en adelante, debe ser referido de forma temprana para trasplante, aparte de tener la discusión con su nefrólogo primario sobre cuál modalidad ese paciente requiere o prefiere si llegara a requerir una modalidad de diálisis. Esto no es discriminatorio. Podemos hacer las dos evaluaciones, el nefrólogo conversar con su paciente sobre estas modalidades y referir al paciente. Pero en los Estados Unidos y en Puerto Rico, que nosotros somos un programa regulado por UNOS a nivel nacional, nosotros podemos hacer un trasplante en un paciente que tenga 20 mililitros por minuto por superficie corporal o menos. Y obviamente pacientes que estén en diálisis. Así que si tú me refieres a ese paciente temprano, nos da la oportunidad a nosotros de educar al paciente de forma apropiada, de hacer esa evaluación, corregir todas las enfermedades que el paciente trae que pueden ser una contraindicación relativa, es decir, corregible, para accesar a la lista de espera y sobre todo, bien importante, tener esa oportunidad de educar al paciente, a la familia y a la comunidad sobre donación en vida. Paciente que se refiere temprano es más común o más probable que pueda tener un donante en vida y la calidad de ese donante en vida es significativamente mejor en términos de lo que nosotros proyectamos que va a funcionar ese órgano, de la duración de funcionamiento de ese órgano trasplantado. O sea, que usted lo que quiere decir es que nosotros podemos vivir con un solo riñón. Es correcto. O sea, yo tengo 2 riñones, yo dono uno de mis riñones, pero yo puedo continuar viviendo con el que tengo. Es correcto. Y esto es bien importante recalcarlo. Esto nos dimos cuenta a través de las guerras. Uh-huh. En las guerras, estas personas los soldados recibían heridas y muchas veces tenían que extraer un riñón para salvarles la vida y empezaron a dar cuenta que estos soldados podían tener una vida normal y morir de viejitos. Y entonces empezaron a hacer los estudios. Así es que el mejor donante es el donante en vida. Siempre que tengamos la oportunidad de tener un familiar en Puerto Rico, la gente es muy dada a dar. No solamente tenemos donantes en vida que son familias, tenemos muchos donantes en vida que son parte de la comunidad, de las congregaciones religiosas, compañeros de trabajo, e inclusive tenemos también lo que se llama el donante altruista, que es aquella persona que se entera, por ejemplo, a través de esta entrevista que tenemos 6.300 pacientes en diálisis y que no tenemos 6.300 riñones al año. Y dice, yo quiero donar un riñón.
Requisito número 1, bien importante, tiene que ser una persona saludable. Porque si bien es cierto que la donación en vida llevada de una forma regulada, como nosotros lo hacemos, minimiza los riesgos, pues no queremos a alguien que tenga un factor de riesgo. Así que, para empezar, nadie que tenga diabetes puede ser un donante vivo, nadie que tenga hipertensión descontrolada puede ser un donante vivo, personas que hagan uso de sustancias de formas indiscriminadas no pueden ser donantes. Así que se va a hacer una evaluación médica y socioeconómica de ese potencial donante para tratar de identificar todos esos factores de riesgo que pueden llevar a esa persona a que en un futuro desarrolle enfermedad renal. Y si hay, y tenemos diferentes modelos para calcular ese riesgo individualmente. Pero una vez tenemos ese paciente, esa persona que no es un paciente identificado, estudiado, que está en una buena condición de salud y tiene ese deseo de donar, pues ese donante en vida va a tener, cuando lo trasplantamos, es un órgano que es bien impresionante, es bien bonito cuando tú tienes la oportunidad. Yo no soy cirujana, pero he tenido la oportunidad de entrar a sala. Cuando ellos conectan la vena y la arteria del riñón, inmediatamente ese órgano de donante vivo empieza a orinar allí en sala de operaciones. Es bien impresionante ver la orina saliendo, que ellos no han terminado de coser y la orina está saliendo. Y eso es, para nosotros que trabajamos con esto y que nos apasiona, es bien impresionante y es bien bonito. Así que tiene una función inmediata y la duración proyectada de ese órgano es mucho mejor. Encima, si obviamente es un donante que es familiar, la compatibilidad va a ser mucho más alta, así es que el riesgo de rechazos es mucho menor también. Desde todo punto de vista es un trasplante que se hace de forma programada versus un trasplante cuando surge un donante cadavérico, no sabemos cuándo va a surgir, nadie sabe cuándo va a surgir. Así es que le da la oportunidad al paciente, a la familia, de prepararse para recibir ese órgano. Es una cirugía que se te dice, vas a venir el 20 del mes tal a hacerte la cirugía, y todo el mundo se prepara en la familia para eso, ¿verdad? Les da tiempo de hacer esa preparación. Pero cuando usted menciona de, ¿verdad?, donantes de cada alguien que a lo mejor murió en un accidente y iba a donar varias de los órganos que tiene en su cuerpo, ¿qué hacemos? O sea, de esa lista cogemos el primero que está, el más malo que está, porque ¿cuánto tiempo podemos preservar ese órgano fuera del cuerpo? Ok. Vamos punto por punto. Bien importante que todas las personas que tengan ese deseo se registren como donantes de órganos. La tasa de donación de donantes cadavéricos en Puerto Rico, gracias a la generosidad de su pueblo, es muy buena. Pero es importante que sigamos trabajando con esa parte. Número 2, la lista, bien importante porque hay muchos mitos con respecto a la lista. La lista, en términos de cómo se le asigna un órgano, no la corre el auxilio mutuo, no la corre cada programa individual. Esto lo corre un sistema a través de UNOS. UNOS tiene un programa matemático con unos algoritmos que le asigna puntos a cada paciente. Así es que cuando hay un donante, lo primero que se va a ver es el tipo de sangre, porque tiene que ser un trasplante compatible. Exacto. El tipo sanguíneo número 1 tiene que ser compatible. Así es que si alguien tiene un donante, pero el grupo sanguíneo no es compatible, no podemos hacer ese trasplante. La otra cosa que va a hacer UNOS es que va a empezar a asignarle puntos dependiendo de cuánto tiempo lleva en diálisis. Hay algunas poblaciones que tienen puntos adicionales, como los niños. Los niños reciben una prioridad en la lista para recibir órganos de donantes más jóvenes, porque queremos que esos órganos jóvenes que van a durar mucho tiempo se los asignemos a una persona que también proyectamos que va a vivir muchos años. Claro. Y pacientes que es difícil macharlos porque o han tenido muchos partos o han recibido muchas transfusiones sanguíneas, también reciben unos puntos extras para recibir ofertas a nivel nacional. Entonces es importante que no es que yo ando con una listita en el bolsillo con los nombres de los pacientes, no es así, y yo voy a llamar al que me cae bien o al que me gusta o al que conoce a alguien. Es bien, bien importante eliminar esos mitos. Eso es un programa a nivel nacional que, número 1, lo va a correr por grupos sanguíneos compatibles, le asigna puntos al paciente, y cuando hay esa oferta del donante X, nos aparece a nosotros en el centro. Tú vas a llamar al receptor A, B, C y D en este orden. Y entonces ahí nosotros vamos a hacer unas pruebas de compatibilidad. Muchas veces la persona que aparecía en la posición A, sale que esa prueba de compatibilidad no es positiva para ellos, no va a funcionar el trasplante, y tenemos que entonces seguir moviendo la lista al B, al C. Así que también eso es bien importante, que no es
por preferencia hacia nadie. Es simplemente la lista nos da el orden a quien vamos a llamar A, B, C y D por grupos sanguíneos. Una vez hacemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo toma en sala hacer esa cirugía? Y luego, ese paciente, ¿cuánto tiempo tiene que estar en el hospital? Bueno, eso va a depender mucho de las comorbilidades de cada paciente y de la calidad del órgano, que lo acabamos de hablar. Típicamente, un donante vivo está 4 a 5 días en el hospital, un receptor de un donante vivo. Si es un donante de cadáver proveniente de una persona en muerte cerebral, porque tiene que estar en muerte cerebral, el corazón tiene que estar tiene que estar bombeando en el momento de la donación, no es alguien que fallece, por ejemplo, lamentablemente en un accidente en la carretera y falleció ahí, esos órganos no los podemos usar. Una vez eso sucede, si el donante es bueno, no es una persona muy mayor, no tiene muchas condiciones. 40 años ponerle. Y el órgano empieza a funcionar, en promedio estamos de 5 a 7 días en el hospital. O sea que... Y una vez se tiene ese donante, o sea, ese órgano, ¿en cuánto tiempo tenemos que trasplantarlo? Bueno, tratamos de no trasplantar órganos con más de 24 horas. Algunas veces recibimos órganos de los Estados Unidos y esos órganos obviamente van a estar más tiempo en unas soluciones que están enfriadas y tiene que mantenerse en frío. Y hoy día tenemos también unos aparatos que se llaman bombas, que está el órgano conectado a una solución y está recibiendo oxígeno en todo momento. Eso nos permite prolongar ese tiempo. Así que esto está cambiando, todo el tiempo está cambiando. Cada vez tenemos diferentes tipos de preservación de órganos para poder tratar de alargar ese periodo. Y también va a depender de las características del donante. Un donante de 70 años, yo voy a tratar de trasplantarlo lo más rápido posible, versus un donante quizás más joven, tengo un poquito más de tiempo para jugar con el trabajo que hay que hacer con el receptor en ese momento. Yo le agradezco enormemente a la doctora Verónica Mesa por habernos brindado tan valiosa información en la mañana de hoy. Recuerde que ella está en el Hospital Auxilio Mutuo. Si usted tiene que ver a alguno de los médicos que hay allí, 787-771-7575, como siempre digo, en nuestra página de Vivir con Salud. Toda esta información usted la puede encontrar en la semana y ya sabe, o sea, Puerto Rico en realidad se ha colocado entre los primeros y entre los mejores haciendo trasplantes, y definitivamente nos sentimos sumamente orgullosos de ese trabajo, porque esto es un componente, no es meramente el cirujano, son todos ustedes los componentes que hacen que este programa tenga éxito. Es correcto. Muchas gracias, Luz Nereida, y recalcarle a la población que, como a mí me gusta llamar al centro, y me gusta llamarlo el Centro de Trasplante de Puerto Rico para los puertorriqueños, porque somos puertorriqueños trabajando para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y, bien importante, con resultados iguales o superiores a muchos centros en los Estados Unidos. Así que podemos hacer medicina de buena calidad aquí. Eso es así. Y yo lo sé, yo estoy bien clara con eso y me alegra muchísimo y me hace sentir muy orgullosa. Gracias, doctora, por el ratito, pero ahora, ¿sabe qué? Usted manténgase ahí. Yo me voy a la pausa, regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.